Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Consultorio Abierto, Mil Amores. Hoy estamos para mí, el más importante de todos los capítulos que hemos tenido, porque estamos con Luz Ángela Carvajal, que es la pieza, que es esa chispa que ha estado detrás de Mil Amores desde sus comienzos y en la formulación, y es la mamá de Susi, Luz Ángela Carvajal, pero es una mamá putativa que me ha tenido que soportar desde que tengo 4 años, y ahora con Mil Amores más. Yo digo que estar aquí en medio de ustedes dos, que son realmente unas maestras, no solamente con estos productos, sino en todos los aspectos, ha sido un aprendizaje. Así que muchas gracias por esto. Y todos estaban preguntando por ti, que cuándo va a salir Luz Ángela, que cuándo, pues aquí está, nada más y nada menos. Y resulta que no salí, sino que ellas vinieron. Muchas gracias a todos por venir a este instante. No solamente a ellas, a este lugar que es mi lugar de inspiración, de meditación, de trabajo, donde todos caben. Bueno, son tantas cosas que queremos que no sabemos por dónde empezar, pero bueno. Yo quiero empezar como dándole un poquito de contexto a esta reunión y que nos cuentes cómo fue esa transición de la academia. Tú estudiaste medicina en la Universidad de Antioquia, nos enseñó y todo el himno de la Universidad de Antioquia a todos los hijos. Viniendo de la academia, ¿cómo es esa transición a, pues, médica bioenergética y a todo este mundo de medicina natural? Pues es que tú empiezas desde un momento en el tiempo que ignora que antes hubo otro momento y otro tiempo. Cuando yo estaba pequeña, no chiquita porque chiquita todavía soy, cuando era niña tenía 5 hermanos mayores, 5 hermanos menores y me encontraba con la vida y con el mundo como naturalmente me podía encontrar porque me gustaba. Me encontraba con la naturaleza y me encontraba conversando con las flores, bailando con las flores, haciendo, llamémoslo así, puestas en escena de esos sueños de la infancia. Perdón, ¿dónde vivían en ese momento? Vivíamos en un barrio popular, Enciso, en el barrio Enciso, un barrio pobre, y el patio de la casa era el escenario de la magia, donde las florecitas caídas de las matas de flora de la mamá eran las coronas y los altares con los cuales yo me encontraba con la creación. Y para mí esa era la realidad más querida, más apreciada. Entonces la academia vino después. Digamos que también me gustaba mucho la academia y el conocimiento, encontrar la explicación a todo. Y estudié mucho, bastante, y me gusta estudiar, pero ya sé que la explicación no está en la academia, está en la naturaleza, en la contemplación y en el contacto con las fuerzas de la naturaleza, con las manifestaciones de la naturaleza. Ahí está la sabiduría. En la academia está la erudición. Yo tengo entendido que tu mamá también te heredó mucho como ese amor por la naturaleza. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Crees que por ahí hay una herencia demasiado fuerte? No demasiado fuerte, es demasiado profunda, pero no fuerte en el sentido de que obligara, sino cierta y verdadera en el sentido de que me tocaba las fibras del alma. Su hacer en la cocina, o su hacer arreglando las matas, o su hacer cuidándonos, o su hacer enseñándonos. Yo recuerdo que ella me enseñó a leer y escribir en una tarde mientras ella planchaba y yo le mostraba en mi cuadernito las cosas. Entonces ella era maestra, sanadora e inspiradora muy grande. Entonces está toda. Ella ya se murió de viejita. Pero vive en cada instante de mi vida y por lo tanto en todo lo que sale y ha salido de nuestras vidas, ellas, o sea que Mil Amores también es ella. Así lo siento yo. Susi, es que hay muchas cosas, a ti de pronto te queda más difícil, pero las personas que no conocen a Luz Ángela, las personas que hemos tenido la
el regalo de poderte tener cerca. Es una mujer que da paz, es una mujer que cuando uno llega a todos sus espacios, todas sus palabras, su suavidad. Y hay una cosa que a mí me ha marcado mucho de ti, y es, en todos los momentos, es tratar de buscar la coherencia de mi mente con mi corazón. ¿Tú cuándo supiste, en qué momento, porque eso no llega así, en qué momento supiste que había que tener una coherencia de la mente y el corazón para que la vida pudiera actuar de una manera sana y natural en todos los aspectos? Conscientemente, hace relativamente poco surgió esa organización de la mente como pensamiento que se pudiera comunicar. Digamos que implícitamente he estado siempre cuando mi madre decía que yo sembraba una cuchara y me salían una docena de cucharas. Pues esa es una conexión de una intención que es la mente, de un propósito, de un conocimiento mínimo que para sembrar una plantica hay que ponerla en contacto con la tierra y hay que cuidarla. Ahí está algo que es de lógica, pero lo que está en el fondo, acompañando y dándole contexto significativo de vida a esa lógica, era el amor por la planta, por lo que estaba haciendo. Hace poco, y en relación con el nacimiento de Tierra Nativa, que es una hermana del alma de Mil Amores, planteamos esto del pensar del corazón y despertar las fuerzas del corazón como no la manera, sino la única manera de volver a conectar con nuestra naturaleza, nuestra paz, nuestro equilibrio y nuestra armonía. Y fue ahí cuando alguna vez, recién había venido de un viaje largo, importante para mí, como conectador de una inspiración, que en un curso, en un trabajo de estos de El despertar del corazón, vino una secuencia. Yo pienso que ese es el producto de cultivar la naturaleza en uno, que la naturaleza le habla a uno de acuerdo a su capacidad y a su conciencia, y como seres inteligentes pues habla de manera clara e inspirada, y es que cuando evocamos o invocamos algo desde el corazón, tiende a producir una tendencia, una predisposición que se convierte en un hábito, que se convierte en un destino. Entonces, para transformar la historia del destino es evocar e invocar lo que el corazón piensa, porque ese es el que le habla, le susurra latido a latido a la mente. Entonces, cuando el corazón se conecta de verdad, y no hay otra manera que los estados del corazón, después algún día hablamos de eso, que cuando se conecta de verdad sin ningún prejuicio, desde la naturaleza que compartimos con toda la naturaleza, puede entender y puede comprender cualquier cosa. Entonces así era como los antiguos sabían, por ejemplo, Da Vinci o Hipócrates o los grandes sabios sabían algo que no se podía saber de una manera deductiva, o sea, por atar cabos de la mente o por demostración o comprobación. Era porque se sentían inspirados, y la inspiración surge del corazón, del contacto con la vida. Entonces hace poco realmente esto nace como una afirmación y una enseñanza, o sea, una señal en una dirección de por dónde es que nosotros hemos de recuperar el sentido de la vida, y sobre todo no el sentido de lo personal, sino el sentido de humanidad. Y eso es lo que salva la naturaleza, salva el planeta, que nosotros recuperemos nuestra humanidad, el contacto de corazón entre nosotros, con nosotros mismos y con todo lo sagrado que hay en la naturaleza. Se queda uno sin palabras definitivamente. Pero yo sí quiero preguntar algo con respecto a lo que dices. En tu trabajo como médica, ¿dónde, o sea, te preguntamos en qué momento habías encontrado esa unión mente-corazón, pero en tu trabajo como médica, ¿habías logrado ver esto antes, desde la academia, cuando estudiaste, cuando se estudió neurología, anatomía, o no,
en ese momento todavía no No lo deducías esas conexiones. No, y afortunadamente no, porque me hubiera sido muy difícil estar sumergida en el concepto, memoria, criterio mental duro y puro, sabiendo que eso solamente era la forma de nombrar y de describir una verdad que está sencillamente en el corazón de todo ser humano. Entonces, fue en algún momento que la primera crisis la hice como en el tercer semestre, cuando estábamos en farmacología, y me parecía tan bonito, todo tan maravilloso que las moléculas, una aspirina pudiera llegar a donde estaba el dolor, cómo si se tenía que disolver en el estómago, cómo quitaba el dolor. Entonces estos diálogos de las moléculas, que es el principio alquímico que hay en la naturaleza, en las plantas, podía llegar a ser tan efectivo, una pildorita así de chiquitica. Entonces pensaba que entonces, ¿dónde se nos quedaba el diálogo con la vida? ¿Cómo podía explicar yo el universo y lo que para mí era todavía el milagro de la vida, si las cosas eran cosas, conceptos, receptores, ángulos, moléculas, carbono, etcétera, etcétera? Ahí pasó un tiempo de latencia porque de todas maneras seguía enamorada de saborear esas explicaciones a lo que simplemente sucede de manera natural y cómo esas explicaciones nos podían ordenar para saber qué hacer. Por eso es buena la mente, porque nos da caminos inteligentes para llegar de manera directa a algo sin el tanteo de la intuición cuando ella todavía está medio dormidita. Porque una vez despierta, es esa intuición del corazón la que le habla con la certeza a la mente, incluso de las cosas que ella no sabe, porque nos le han dicho. Digamos que es que la mente funciona con la memoria. Entonces, eso sucedió después y yo creo que poco a poco recuerdo la primera paciente que se murió cuando yo tenía, digamos, la responsabilidad de informar su evolución, su historia. Uno desarrolla un afecto y un entendimiento que no es el de la enfermedad, sino el de su ser humano. Y estábamos en una ronda y estaba presentando la paciente, estaba muy mal. No es que hubiera sido un fallo ni del médico, ni de los medicamentos, ni del estudiante, ni de los protocolos, sino era su proceso vital. Ella nos miró a todos, hizo así y se desplomó. Entonces yo sentí en ese momento que había una forma de estar y de acompañar que no necesariamente era importante porque supiéramos algo, porque aún con esa sabiduría éramos impotentes para detener un proceso que es natural, que lo importante era saber acompañar y saber ser humano, saber acoger ese momento sin resistirse al sin pretenderlo cambiar, pero sí acompañando, dando la mano, ayudando a dar ese paso. Ahí no está la mente, porque la mente lo que sigue buscando son soluciones o explicaciones. Está la presencia del corazón y bueno, más tarde siempre me importó mucho la historia que había detrás. No los exámenes ni el resultado de los exámenes, sino ¿cuándo te pasó esto? ¿Y qué pasó cuando te viene? ¿Y qué es lo que te ha parecido más duro en la vida? ¿Y cómo saliste de eso? Entonces fue empezar a implicarme con lo que las personas sentían y lo que a las personas las conmovía, que yo podía entender de otra manera, implicándome en la historia lo que de otra manera la academia explicaba desde el punto de vista de la mente. Con ese punto ya te iba a preguntar, otra cosa que me has enseñado y te lo agradezco nuevamente, es cómo las emociones, reconocer las emociones porque juegan un papel vital en nuestra salud, en todo. Es lo que me estás diciendo. De los sucesos. De los sucesos, es ver, Luz Ángela es una persona que se preocupa mucho por la historia, por lo que pasó, por lo que cómo pasó todo, porque de ahí parte. Explícanos en tus palabras cuál es ese conocimiento, qué tienes para decir. Como cuál es esa importancia de esa historia y lo que generó esa historia. Y esos sentimientos. Esa huella que dejó en nosotros para poder
O sea, como para poder entender lo que hoy nos está pasando, o la enfermedad que hoy tenemos, o el dolor que hoy tenemos, o la historia que estamos repitiendo. Bueno, les voy a decir de una manera muy sencilla que las emociones son el factor, como el pegamento que hace que las cosas se nos queden adentro y que el pasado no haya pasado, que aunque hayan pasado 50 años, sí me importó mucho y no lo he logrado rumiar, asimilar, transmutar, transformar, comprender, me sigue pasando. Entonces, en ese sentido, hagamos de cuenta que el espacio, que es como el paisaje, y el tiempo contienen acontecimientos, cuadros, escenas, que según ese pegamento, emoción, se vuelve parte de mí de determinada manera, y esa parte de mí que tiene como esa impresión necesita armonizarla para que me permita aprender. Las emociones nos ayudan a aprender. No aprendemos solamente de mente, aprendemos o porque tenemos motivación, o porque tenemos curiosidad, asombro, o porque tenemos miedo, es el aprendizaje más duro y más difícil, o porque tenemos dependencia. Son aprendizajes y estilos de aprendizaje. Aprendemos entonces de la manera y según nos sintamos en esa relación con el mundo de afuera, porque eso es lo que nos llevamos adentro. Igual que la comida que nos comemos. Lo que pasa es que la comida, digamos que me comí unas lechugas de allí del huerto, unos pepinos, etcétera, mi sistema ya sabe sacar el nutriente de eso, mi sistema digestivo. Hay un sistema de procesamiento emocional que puede ser simplemente visceral, reacción, y me quedo con la rabia porque tengo todas las razones de tener rabia. Es que lo que me hizo, ¿a quién le hace daño? A mí. Eso predispone un estado del corazón, del sentimiento, predispone a una manera de estar en el cuerpo, de funcionar en el cuerpo, que se va convirtiendo en un hábito, y así la enfermedad se vuelve un hábito. Es como, esa analogía me gusta porque entonces es como si yo me como una comida que está podrida, envenenada. Mi sistema digestivo ya sabe cómo sacarla, y cómo la saca, o por medio del vómito o por medio de la diarrea. Si cuesta mucho sacarla, se te queda adentro y se convierte en una enfermedad inflamatoria, una degeneración, una fibromialgia, un estado como kriptonita, como si me pesara mucho algo adentro, como si estuviera envenenada y no pudiera naturalmente fluir con la potencia con la que normalmente contamos, y cuentan 50 trillones de células. Ustedes se imaginan una batería hecha de 50 trillones de pequeñas unidades productoras de energía. Eso es demasiado grande. ¿Por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué nos sentimos mal? Pues porque tenemos un lastre. Generalmente es emocional, y generalmente ni siquiera es lo último que nos acabó de pasar, sino que tanto hemos acumulado en la historia hasta llegar a doblegarnos por nuestra incapacidad de respirar y decir: está bien, todos estamos aprendiendo. Tú te equivocas, yo me equivoco, nosotros nos equivocamos, entonces tratémonos bien. ¿Y cómo sacamos esas emociones? ¿Cuál es como el consejo? ¿Cómo las podemos digerir? Exactamente, porque una cosa es sacar las emociones, y nos volvemos yo a decir una palabra: hijuemadres. Cuando decimos: es que yo tengo derecho a sacar mis emociones, y el otro también. Entonces, ¿en qué se nos convierte esta convivencia? ¿Cómo procesar las emociones hasta entender y comprender que son señales que nos implican, que nos tocan profundamente para adaptarnos a un estado de relaciones en el que nos transformamos permanentemente? Es que yo soy así, de mala. No, las cosas me suceden y me tocan y me están diciendo: hay necesidad de transformación. ¿Quieres vivir más armónicamente? Bueno, entonces, ¿qué te quiere decir esta rabia? ¿Qué te quiere decir esta tristeza? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes ver desde el corazón las cosas de otra manera? Entonces, esta mañana estaba con María Paula, que seguramente la van a tener en un consultorio. Claro que sí, porque es un testimonio muy bonito. Sí, ella es una de las
alumnas y entrenadoras seniors de la Universidad de Stanford para el entrenamiento de la compasión. Entonces es tener un poco de compasión con nosotros y con el otro. Como humanidad, pues sí, todos hemos metido las patas, todos hemos tratado mal a alguien, todos hemos sido desconsiderados. Entonces en este toma y da nunca vamos a terminar de tener razones para estar mal y estar enojados, y el efecto lo vive el cuerpo. Entonces la transformación de esos estados emocionales supone el entrenamiento de la comprensión, de la compasión, de la común humanidad y sobre todo el sentido común. Es mejor vivir bueno que vivir malo. Y la decisión es de uno definitivamente. Es tomar una decisión, sí. No es que el otro me hizo enojar, pues decide soltar ese enojo, aprender que eres vulnerable, que todavía a mí me gusta cuando yo me siento enojada. Cuando dice... La gente piensa que no se enojan. Yo sí me enojo, no tanto, pero sí me enojo, porque eso me hace ver todavía en qué me siento vulnerable, en qué me siento humana y cerquita del otro que también se enoja por las mismas cosas o por otras distintas, pero finalmente simplemente es una señal que me está diciendo: reacciona para que te relaciones de una mejor manera, para que vayas más al fondo. ¿Qué te sostiene? ¿Te sostiene una convicción interna o vas en la veleta según sucedan los vientos afuera, a favor o en contra? Bueno, hemos hablado mucho de muchos temas interesantes, que yo creo que este va a ser el primero de muchos porque hay mucho que contar, pero hay una pregunta que nos hacen demasiado: ¿por qué los productos de Mil Amores son tan efectivos y tienen tantos testimonios? Pues nadie mejor que tú para contestar esa pregunta. Bueno, yo les voy a contar el secreto. El secreto es que no es que sepa tanto de plantas, no es que tengo un laboratorio aquí con probetas para hacer el análisis de los principios activos. Los conozco, sí, pero sobre todo por lo que nos han contado los abuelos, las abuelas, la medicina natural ancestral. Pero sí sé que hay una clave. Todo depende de la proporción y de la mezcla de las vibraciones. Como el sodio y el cloro por separado son una cosa, pero juntos saben a sal, cloruro de sodio. Entonces así son las mezclas de Mil Amores. Digamos que no es para mí ninguna situación de privilegio distinta del privilegio que todos tenemos de estar en contacto con la naturaleza, sentirla, amarla, para que ella nos cuente sus secretos. No es solamente combinación de flores. Júnteme los mejores jugadores de todo el mundo para un equipo de fútbol que nunca hayan jugado juntos y que no sepan sus modos de conversación, cuándo entra uno, cuándo entra el otro. Júnteme 10 buenos mediocampistas y no hacen nada, no hay defensa, no hay. Entonces esta alquimia es permitir que cada planta, cada principio tenga el protagonismo para que juntos sean mucho más que un montón. Bueno, espero que les haya quedado claro. ¿Tienes alguna otra pregunta? O sea, no se trata de tener un montón de hierbas juntas, no. Hay un misterio, un diálogo, una relación entre ellas que se mantiene viva, esperando sanar las vidas que a través de Mil Amores sanas. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el de la torta, que no es lo mismo hacer una torta con los ingredientes que son, que con hacer una torta con los ingredientes que no son. O las proporciones. Por las proporciones, si ponemos 100 gramos de huevos, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de todo, eso no va a salir. Tiene que ser las proporciones exactas. Lo mismo. Y si nos descachamos en un poquito de mantequilla o de harina, la torta o nos va a quedar aplastada, o no nos esponjó, o nos quedó dura, o no creció. Entonces... eso es como un concierto. Mire, cada infusión de Mil Amores es una obra maestra, como una sinfonía, o como una fuga de Bach, o como un concierto de Mozart. Es así. Pero es obra y gracia de la naturaleza.
mezclada con conocimiento, mezclada con una cantidad de cosas. Y con tanto amor y dedicación que ustedes le ponen. Yo creo que es que en cada tarrito va no solamente esa alquimia, sino está ese pegamento, amor, que hace que el mensaje de amor sea transmitido inteligentemente a través de esa mezcla para que te sirva para lo que tiene que servirte. Así decimos, y a nosotros nos motiva mucho cada testimonio. Como tú decías ahorita, María Paula es un testimonio que a mí me hace llorar cada vez que lo oigo, porque es recordarme lo enferma que estuve en mi momento, es recordarme que lo que hacemos Susi y yo, pues que Susi y yo estamos, digo que la vida nos puso porque tenía un plan divino ahí desde chiquita, yo aguantándome la ira, por supuesto. Entonces era un plan, y que cada infusión, cada testimonio de nosotros es como si nos pusieran un motor para nosotros querer hacer el trabajo cada día con más amor. Lo que tú dices, el remedio, la clave perfecta, la porción perfecta, el amor y el corazón. Bueno, o sea, hay muchas preguntas cuando dijimos que vamos a sacar este consultorio abierto con Luz Ángela Carvajal. Surgieron muchas preguntas de temas específicos, pero nosotros aquí queremos como que nos des un panorama como mucho más amplio para esas personas que tienen o una fibromialgia o una enfermedad de Crohn, que tenemos otro testimonio de una enfermedad de Crohn muy maravilloso. ¿Cuál sería esa receta básica, incluyendo, pues pueden ser las infusiones de Mil Amores o no, pero cuál sería esa receta básica para vivir una buena vida? Empezaría por esa apertura del corazón que en las artes marciales llaman sonrisa de corazón. Si uno se imagina, uno le dicen abra el corazón, bueno, sí, ¿Es ¿cómo hago? Sí. Pero si le dicen sonría de corazón, uno tiene una sonrisa. Esa es una apertura de corazón que inicia un proceso de atención, del enfoque de la atención con otro prisma distinto del de la resistencia, el miedo, la frustración, la reactividad, y es la del aprendiz. ¿Qué tenemos para aprender? A ver, si yo cada día sonrío de corazón, como si fuera el niño que voy a la escuela, al banco del aprendiz, a ver qué voy a aprender, casi que de manera automática, el corazón va a inducir al cerebro para que se comporte con ese estado de apertura, de optimismo, de alegría, a aprender de todo lo que sucede en el día. Eso es lo primero. Y luego, saber que tenemos menú emocional, igual que tenemos un menú de lípidos, grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas, agua, etcétera, coloridos. También hay un menú emocional. Digamos que el amor se manifiesta de muchas maneras. Ese amor se puede llamar bondad, o se puede llamar solidaridad, o se puede llamar hacer las cosas con cuidado, no a las patadas. O sea, cuando empezamos a sintonizar ese menú emocional, estamos sintonizando también en nosotros una forma de recibir y asimilar frecuencias desde la luz, desde el verde de la naturaleza, desde el calor del otro, que nos nutren y nos fortalecen físicamente también, no solamente emocional o mentalmente. Y hay otra cosa que son los sentidos y el uso de los sentidos. ¿Cómo podemos utilizar ya nuestros sentidos no para ser conducidos aquí por lo que nos digan, nos seduce o nos conviene, sino cómo utilizar nuestros sentidos como maneras de conexión, como conectores para encontrar en la vida lo que es digno de ser vivido por ti, por nosotros, como seres humanos, como humanidad? Entonces yo no miro las cosas que no son dignas. Si todo el mundo hiciera lo que yo hago, ¿cómo sería este mundo? Que nos preguntemos eso. Si yo soy ya el ser humano maravilloso que puedo ser adentro y es cuestión de darlo a luz, de parecerme a mí mismo, ¿qué diría? ¿Qué haría? ¿Cómo miraría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo tocaría? ¿Cómo comería? ¿Cómo escucharía al otro? Entonces esas cosas, la sonrisa del corazón, utilizar las emociones, crear las emociones, propiciar las emociones, no solamente reaccionar, sino
proponer, hoy me voy a proponer vivir con paciencia, con bondad, con solidaridad, con cuidado, con humildad, con rigor, con veracidad, cualquier cosa que le quieran poner. Y esto sucede mientras respiro. Recordarnos, respirar profundamente, afirmando algo bueno, bello y verdadero, que pasa desde el uso de los sentidos y la forma como me conecto con la vida, me conmueve, me recuerda ese estado emocional o esa emoción elegida para que pegue en mi sistema energético, vibratorio, finalmente somos eso, y modifique. Yo tengo molestias, tengo no muchos, algunos achaques, sobre todo cuando trabajo 12 horas en el huerto y por la noche estoy, y respiro y enfoco algún estado de esos y les puedo decir que funciona, porque la energía sigue al pensamiento enfocado en una intención del corazón. Esa es magia. Y si además tenemos 1000 amores maravillosos. No, es que la vida hay que llenarla de 1000 amores, porque si no, imagínate. Bueno, no, nos encantó estar aquí contigo, de verdad. Eres una maestra para nosotras en todos los sentidos y esperamos les haya gustado este consultorio abierto. Los invitamos a seguirlos en nuestra página web, en nuestras redes sociales y estar conectados en un próximo capítulo. Y si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, por favor déjenla en la casilla de comentarios. Bueno, esperamos verlos. Y compartan este video, este consultorio, para llenar la vida de muchos 1000 amores ligado con la fuerza, la sabiduría del corazón. Y hacer de todo lugar un hogar para la vida, como decimos en Tierra Nativa. Bueno, pero va a ser la cuñita publicitaria. Tierra Nativa queda en El Retiro y es un lugar hermoso donde se hacen talleres y yo sé que les va a gustar. Entonces también los invito a seguir Tierra Nativa. Chao. Chao.